Estamos y seguimos acá en el living de entrevistas de la Gaceta Central. Vamos a hablar de un tema que preocupa porque las cifras lamentablemente no se han modificado. Estábamos hablando fuera de aire y lo presentamos. Estamos con el doctor Costilla Campero, ¿no? Es jefe del Servicio de Infectología del Hospital Padilla y también vicepresidente de SADI a nivel país. Hay muchos datos y estamos hablando del VIH, ¿no? Del SIDA y de estas cifras que es lejos de disminuir con respecto a la detección de la enfermedad, continúan estancadas, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, lo que comentábamos es que la situación actual de la infección por VIH o SIDA en nuestro país, digamos, sigue siendo preocupante. Si bien a nivel de cifras oficiales, más de 5.800 nuevos diagnósticos se hacen durante, digamos, por año, y se considera que hay aproximadamente, es una estimación de más de 130.000 personas que viven con VIH, casi el 30% de esas personas que tienen la infección desconocen su situación y eso es lo más preocupante. Y lo mismo pasaría con el tema de las nuevas infecciones. Estamos pensando que más de 1.500 personas, si tomamos en cuenta esta cifra, se han infectado y desconocen cuál es su situación. Claro, y esto obviamente genera que las infecciones se sigan produciendo, ¿no? Desde ya, el mantenimiento del problema como epidemia, digamos, de transmisión, sigue a partir de las personas que desconocen su situación por dos motivos. Por un lado, podrían aplicar métodos de contención, de transmisión, de buffer, como es el uso del preservativo, sí, que es lo recomendable, y por otro lado, deberían recibir el tratamiento que está indicado, no solamente para detener la evolución de la historia natural de la infección VIH, sino también para evitar la transmisión. Claro. La estrategia de controlar el problema de la epidemia es el tratamiento como prevención, lograr identificar a la mayor cantidad de gente. Por eso hay una estrategia mundial que se llama 90-90-90, que era una estrategia que la Organización Mundial de la Salud había propuesto que todos los países tratáramos de alcanzar esa cifra al año 2020, al 2020. Lamentablemente en nuestro país estamos muy lejos de lograr esas metas. Nosotros, el primer 90 era que el 90, por lo menos alcanzar que el 90% de las personas que tienen infección por VIH conozcan su situación. Nosotros estamos en un 70%. Eso a nivel nacional. A nivel nacional. ¿Eso es similar en Tucumán? Hay variaciones regionales y puede haber incluso cifras menores en Tucumán, en la zona NOA. Porque es la zona más difícil a veces de alcanzar esa cifra. ¿Y ahora qué pasa con respecto a esto? ¿Sigue siendo un tema tabú el VIH? ¿La gente no tiene el acceso adecuado a los sistemas como para poder realizarse las pruebas y los estudios? Y bueno, ¿Es desconocimiento? Ahí se conjugan varios factores. Uno es que, el primero, tal vez el más importante, es que este problema de salud tiene que estar en la agenda de las políticas sanitarias. Si bien hay un programa nacional, hay programas provinciales, básicamente están enfocados hacia la solución o el abordaje del daño y no de la prevención. Claro. Tengan en cuenta que del presupuesto que a veces se manejan para los programas, más del 90, casi el 95% están destinados a la compra de medicación solamente para cubrir el daño y muy poco para actividades de prevención. Claro. Entonces eso es un factor. Eso significa que esa actividad de prevención significa educación a la población, significa uso de preservativos, uso de campañas que puedan concientizar el acceso a los métodos diagnósticos, los reactivos para hacer los testeos. Es decir, hay mucho para hacer todavía. Y todavía eso en los últimos años no se ha formalizado. Incluso esto no es solamente a nivel país, en cada una de las provincias, algunas han avanzado un poco más que otras, pero en nuestra provincia todavía el acceso al test no es tan amplio y la gente todavía desconoce su situación. Bien, porque los test, por ejemplo, si alguien quiere ir a hacerse una prueba, ¿no?, para conocer cuál es su situación, ¿eso en un hospital, en un centro de salud gratuito se lo puede realizar o esto tiene un costo? No, en los centros públicos no tiene costo, pero tiene, como diríamos, la dificultad que tiene tal vez hacer cualquier otro test. Es decir, a veces las oportunidades hay que tenerla en cuenta. La persona tiene que pedir un turno, tiene que pedir un acceso, no lo toma en cuenta. Debería ser este test incluido dentro de un control clínico de rutina, debería estar dentro de todo test en una persona que se interna o que tiene un cuidado de salud para que conozca. Justamente este Día Nacional o Día Internacional de la Prueba del Test es para explicarle a las personas
independiente de su estilo de vida, de su situación personal, de su lugar de residencia, que por lo menos por encima de los 12 años, una vez en la vida se haga un test. Por lo menos una vez en la vida. Si podemos lograr eso, vamos a alcanzar muchas cosas. Sí, no es demasiado. Y a las personas que tienen ciertos estilos de vida o que ciertas situaciones de riesgo, que se hagan un test una vez al año. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre la conmemoración de mañana y la tradicional del 1 de diciembre? Bueno, el Día Internacional, que es el 1 de diciembre, es un día que moviliza, que pone el tema en la opinión pública y que trata de buscar todos los esfuerzos que sean políticos, sean legislativos, sean cuestiones que tengan que ver los proveedores de salud con el tema del VIH y concientizar el tema. Eso ha sido lo que ha estado establecido. Esto es una nueva propuesta, justamente viene de los Estados Unidos, de los Centros de Control de Enfermedades en Estados Unidos, que ellos lo asumieron en este momento, es Día Nacional en Estados Unidos, donde ellos proponen una estrategia dirigida hacia el test, al acceso del test, que en este día la mayor cantidad de personas puedan acceder al test, puedan acceder y puedan conocer su situación. El que no lo hizo se lo puede hacer ahora. ¿Siguen haciendo acá en Tucumán campañas, por ejemplo, de entrega de preservativos? ¿O eso...? Acá hay una unidad coordinadora que depende del Sistema Provincial de Salud, que tiene un programa, que es una serie de actividades que lo están realizando. Digamos, a nivel de hospitales nosotros entregamos preservativos que nos provee a través de esta unidad, pero solamente a nivel de las consultas, de los consultantes que van a consulta. No lo estamos haciendo a nivel de la comunidad. Bien. O sea, en este momento el acceso libre al preservativo, yo creo que hay que invertir mucho más en eso, hay que ver mucho más sobre todo en la población joven y eso todavía no se ve, como por ejemplo puede pasar en otros países como en el caso de Brasil. Usted que está en contacto por lo general desde el servicio de infectología, bueno, con la gente, con los pacientes, con la clínica diaria, ¿qué observa con respecto a esta situación y a la consulta en general? Nosotros en el hospital, como un hospital de referencia, lamentablemente seguimos viendo personas que son diagnosticadas con VIH, como diríamos, con infección con diagnóstico tardío. Es decir, el 30% de las personas que se diagnostican ya en una situación con un avance, una progresión de la inmunodeficiencia que hace que tengan infecciones oportunistas, tengan enfermedades marcadoras y tengan situaciones de internación o que necesiten requerir. Y una situación, lo que hay que considerar es que la infección VIH es una infección potencialmente fatal, es seria. Si bien tenemos los recursos necesarios de hacer un diagnóstico precoz y una medicación que le va a posibilitar tener una esperanza de vida similar a cualquier otra persona, pero para eso necesitamos primero llegar claro, antes. Claro. Entonces, si nosotros dejamos progresar la enfermedad, la situación se nos pone más difícil. ¿Qué es lo que está pasando ahora con esta detección tardía? La detección tardía es justamente lo pone en riesgo a la persona, lo pone en riesgo de muerte por las situaciones de complicaciones que puede tener. Podríamos ponerlo en similitud con cualquier otra situación, como el tema oncológico. Sí, sí, sí. Una situación de cáncer de cuello de útero, si usted la diagnostica lo más precoz posible, tiene una solución, y cuando ya lo diagnostica en forma avanzada sería para consultarle, ¿no? Cuando se presentan, ¿cuáles son los síntomas tardíos por ahí con los que acude un paciente, que me imagino que serán los que llaman la atención para ir a la consulta? Lo que llama la atención es lo que consideramos nosotros SIDA. SIDA es ya la enfermedad, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Claro. La persona cuando se expone a la infección por VIH puede estar mucho tiempo con esa infección sin tener ninguna manifestación. Solamente puede haber sido manifestaciones muy similares a tal vez una influenza, o tal vez una mononucleosis en su momento agudo, como una infección viral que puede haber sido autolimitada y haber pasado. Y luego queda la infección activa, nunca está... como diríamos, nunca deja de replicarse. Eso va progresando hasta va perdiendo las defensas, porque va atacando el sistema inmune y va perdiendo las defensas. Una vez que esas defensas bajan un cierto umbral, empiezan a aparecer riesgos de infecciones oportunistas, o sea, infecciones que la persona ya tenía previamente, que lo tenía bajo control y que empiezan a resurgir, o empiezan a proveer problemas como enfermedades marcadoras, algunos trastornos hematológicos, pérdida de peso. Sobre todo porque es una enfermedad metabólica y nutricional también. Claro. Uno a veces lo considera el VIH como una situación que afecta solamente al sistema inmune y justamente
la premisa de tratarlo a todas las personas no significa que lo voy a tratar solamente cuando el sistema inmune esté deficiente. Yo lo estoy tratando mucho antes para evitar las otras complicaciones que la infección VIH puede tener. Por ejemplo, metabólicas, cardiovasculares, neurológicas. Doctor, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una